Bueno muchachos, como lo acordado en clase, recuerden que yo les había comentado que les iba a mandar un video en el cual les iba a explicar paso a paso cómo construir una historia con Blob mediante un algoritmo. Entonces, para ello les voy a mostrar este pequeño ejemplo que se los voy a compartir y les voy a explicar paso a paso de forma detallada cómo se construye dicho algoritmo. ¿Esto con qué finalidad? Ya que ustedes deben crear un algoritmo para la clasificación de plantas ornamentales el cual deben entregar para el proyecto de desarrollo sostenible o proyecto de aula. Entonces, para ello, como ejemplo, ojo y repito, esto es solamente un ejemplo para que ustedes tengan las bases de cómo deben construir su algoritmo. Ustedes sean creativos y creen su propia historia, teniendo en cuenta, como les mencioné, la clasificación de las plantas ornamentales. Entonces, este es el ejemplo que les voy a mostrar en este video. Veamos cómo funciona, totalmente terminado. Entonces lo primero que hace el personaje es preguntarnos cómo se va a llamar mi primer personaje. Entonces mi primer personaje voy a decir que se va a llamar Gabriel e inicia la acción. Entra caminando muy tranquilamente. Ahora saluda a mi personaje. Veamos lo que sucede. Luego me pregunta, listo, ¿cómo se va a llamar entonces mi segundo personaje? Yo lo voy a llamar Juan. Como les repito, este es mi ejemplo. Ustedes pueden desarrollar su algoritmo como ustedes lo deseen. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando se respete la temática o la finalidad de dicho algoritmo. Entonces veamos, aquí lo saluda también, lo está invitando a ir a tocar una canción al parque y los personajes simplemente avanzan. Si se dan cuenta, los personajes al cambiar de escenario suelen salir por esta parte para que no se pierda esa secuencia y automáticamente hay ese cambio de escenario. Todos estos conceptos deben de manejarlo ustedes en su video. Entonces, para ello les voy a explicar paso a paso desde cero cómo vamos a desarrollar dicho algoritmo. ¿Listo? Vemos que aquí entonces ya está tocando la canción, ya que están saliendo notas musicales de mi segundo personaje. Entonces, sin más, vamos paso a paso desde cero a hacer este algoritmo. Listo. Lo primero que debemos hacer entonces para comenzar con el desarrollo de mi algoritmo es dirigirnos a la página de Mblob. Ya sabemos que en nuestro navegador buscamos Mblob. Aquí automáticamente nos aparece este enlace. Hacemos clic aquí. Y luego hacemos clic en la parte superior donde dice Code. Ojo, si tienen su computadora o su navegador en español, va a decir la palabra código. Entonces, sea code o código, hacemos clic ahí. Una vez hacemos clic ahí, esperemos que cargue. Esperamos un momentico mientras carga. Listo. Cuando ya cargó, si se dan cuenta en la parte superior, y como siempre se los he repetido en clase, Blob me ofrece para programar dispositivos. Por ejemplo, cuando trabajamos con la tarjeta HelloCop, utilizamos los dispositivos. En este caso, como vamos a trabajar con los personajes, debemos utilizar lo que son los objetos. Entonces, en los objetos ya yo puedo programar lo que son mis personajes. Importante y que no se les olvide, Blob funciona mediante el plano cartesiano, es decir, mediante el eje X y el eje Y. ¿Para qué me sirve eje X, eje Y? Para las coordenadas, es decir, la parte donde se va a ubicar mi personaje. Por ejemplo, si miramos aquí, esta cuadrícula quiere decir que está en el eje X en 0 y en el eje Y en 0. Si yo muevo mi personaje donde yo quiera, vemos que si hago clic sobre este bloquecito, él busca esas coordenadas. Eje X 0, eje Y 0. ¿Para qué me sirve eso, muchachos? Como les comenté, para yo ubicar a mi personaje en mi escenario. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más, lo primero que vamos a hacer en este caso para crear el ejemplo que les acabo de mostrar es lo siguiente. Inicializar como tal mi algoritmo. Para ello voy a buscar entonces en los eventos cuando haga clic en la banderita verde. ¿Listo? ¿Qué más debo hacer cuando haga clic en la banderita verde? Debo darle la posición inicial, es decir, la posición en la que yo quiero que inicie mi personaje. Pero para ello, para ir más seguro de dónde va a iniciar mi personaje, cuál es la posición, voy a agregar
el fondo que yo deseo para mi personaje. ¿Dónde encuentro ese fondo? Aquí en las opciones de fondo. Me voy donde dice disfraces. Y en disfraces aquí abajito dice añadir un fondo. Entonces busco el fondo que desee. Por ejemplo, en mi caso voy a escoger este fondo. Listo, doy a aceptar. Nuevamente hago clic en disfraces y me regreso a mi personaje. Ya tengo este fondo. Ahora, cuando quiero que el personaje inicie por aquí, por el andén, lo ubico en la posición inicial de mi personaje. Y si nos damos cuenta, este bloquecito ya tiene las coordenadas donde está mi personaje. Entonces, cuando mi personaje está aquí, vean que yo lo puedo arrastrar a la parte donde yo quiera de mi pantalla. Y siempre mi personaje va a buscar esa posición. ¿Listo? Es lo primero, configurar la parte inicial de mi personaje. Ahora, después que suceda eso, yo quiero que el personaje me pregunte, listo, ¿qué nombre me van a asignar? Por ejemplo. Entonces, para ello, recuerden que eso lo encontramos en los sensores. Y aquí está este bloquecito que dice pregunta cómo te llamas. Yo lo puedo modificar haciendo un clic sobre las letras. Por ejemplo, se llama? ¿Cómo se llama este personaje? Si lo ejecuto aquí, vemos que automáticamente me pregunta cómo se llama este personaje. Listo. Ahí, todo claro hasta el momento. Pero además de eso, yo quiero que cada vez que yo inicie mi programa, siempre me inicie en este fondo. Entonces, para ello también voy a buscar aquí en apariencia y voy a buscar el bloquecito que dice cambia el fondo a, ese fondo se llama este. Y ahí estoy en ese fondo. Veamos a ver si yo cambio a un fondo como este. Cada vez que presiono la banderita verde va a buscar el fondo background 1. Pero como a mí me interesa que inicie en este, yo simplemente le digo cada vez que yo presione la banderita verde va a buscar ese fondo. Listo. ¿Qué más le voy a decir a mi personaje? Que también muestre mi personaje. Porque ahorita más adelante vamos a ocultar el personaje. Y si lo ocultamos, ¿qué pasa? Simplemente mi personaje desaparece. Entonces, cuando yo inicie, quiero que mi personaje aparezca en esa posición. ¿Listo? Entonces, continuando con ese orden de ideas, ¿qué más debo hacer entonces? Debo hacer que el personaje, luego que ingrese el nombre, mi personaje debe empezar a avanzar hasta llegar acá. Entonces, para ello, me voy aquí a los controles y en los controles busco este bloque que se llama repetir. ¿Y qué va a repetir? Va a repetir un movimiento. En el bloque mover, le digo, vas a repetir 10 veces el bloquecito mover. Pero entonces, si lo ponemos 10 veces, va a llegar solamente como hasta por esta zona o por esta posición. Para ello lo voy a aumentar, le voy a decir que eso lo va a repetir 30 veces. Veamos lo que sucede hasta el momento. Hago clic en la banderita verde, me pregunta cómo me llamo, pongo el nombre, lo ejecuto y él avanza muy rápidamente. Ahora, como yo quiero que el personaje inicie, ni este caso acá, que inicie caminando de esta forma, ¿qué debo hacer entonces? Debo utilizar los disfraces. Vemos que este personaje panda tiene dos disfraces. Entonces debo hacer que haga este movimiento. Un intercambio de imágenes o de disfraces. Para ello, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Entonces me voy aquí a apariencia y le digo, mientras está ejecutando, ves cambiando al siguiente disfraz. Entonces lo ejecuto. Vemos que el personaje va a la posición porque le estamos dando estas coordenadas. Pregunta el nombre. Ingreso el nombre. Y aquí empieza entonces a ejecutar este bloquecito y con él el cambio de disfraces. Pero ahora bien, si se dieron cuenta, mi personaje avanza de una forma muy rápida, perdón. Entonces para ello me voy a control y busco este bloquecito que se llama esperar. Y le digo listo, por cada vez que hagas esto vas a esperar 0.2 segundos. Y lo ejecuto. Vemos que ya el personaje empieza a ir caminando muy tranquilamente. ¿Listo? Hasta aquí todo claro. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer mi personaje? Como voy a tener otro personaje, lo primero que va a hacer es presentarse, ¿cierto? Entonces aquí en apariencia le voy a decir, listo, vas a decir hola. Aquí puedo modificar el tiempo. Yo le voy a poner un segundo. Entonces durante un segundo vas a decir hola.
Luego de eso, ¿qué va a decir? Se va a presentar. Entonces, hola, hago clic aquí, me llamo. Pero ahora recuerden que yo acá, cuando me pregunta, listo, ¿cómo te llamas? Yo ese dato de cómo me llamo lo voy a guardar en una variable. ¿Y esa variable cuál es? Aquí en los sensores encuentro la variable respuesta. Entonces, el nombre que yo ingrese, en este caso si ingreso Juan, ese nombre se va a guardar en esta variable respuesta. Entonces le voy a decir, listo, vas a decir también el valor que tenga la respuesta. Entonces él va a llegar a decir, hola, me llamo, y el valor de la respuesta. En este caso, como fue Juan, va a decir, hola, me llamo Juan. ¿Listo? Entonces, como necesito conectarme o comunicarme con otro personaje, lo primero que debo hacer es añadir ese segundo personaje. Entonces, para ello, hago clic aquí donde dice añadir y busco a mi segundo personaje. Vamos a buscar otro panda. Buscar panda. Entonces, busquemos el mismo que está en el ejemplo de la guitarra. Ahora, yo voy a darle la posición a mi segundo personaje. Quiero que esté en esta posición. Pero también puedo modificar el tamaño. Aquí, si se dan cuenta, yo aquí puedo modificar el tamaño. Perdón, aquí. El tamaño de mi personaje. Listo. Entonces, regresamos. Ya tengo mi segundo personaje. Ahora, el personaje principal, el panda, debe enviar un mensaje para comunicárselo a mi segundo personaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí en eventos, buscamos el bloquecito llamado enviar mensaje. ¿Listo? Listo, pues como ya le mencioné, entonces mi personaje panda, como envío un mensaje, ese mensaje tengo que recibirlo en mi segundo personaje. Entonces paso a mi segundo personaje y lo que le voy a decir aquí es, desde los eventos, que voy a recibir ese mensaje. Miren el nombre, es el mismo nombre que yo envío desde el personaje panda principal. Pero ahora bien, como yo también quiero jugar con las posiciones, que cada vez que yo inicie, es decir, cada vez que presione la banderita verde, mi segundo personaje debe estar en esta posición inicial, eso lo debo configurar. Para ello también voy a utilizar entonces el evento de la banderita verde. Y le voy a decir que cada vez que yo inicie mi programa, mi segundo personaje debe buscar esta posición. De modo que yo lo puedo arrastrar donde yo quiera y cada vez que yo presione este bloquecito va a buscar esa posición inicial. ¿Listo? Entonces, listo. Sigamos acá con el mensaje. Cuando yo recibo un mensaje, recordemos que el último mensaje que yo envío acá es hola, me llamo y el nombre que ingrese en pantalla. Entonces, de acá yo voy a decirle, entonces, cuando reciban mensaje, va a decir, hola, mucho gusto, ¿listo? Entonces, va a preguntar, o va a decir, hola, mucho gusto en conocerte. Por otro lado, recordemos que nuestro programa base pregunta, listo, ¿cómo se va a llamar el segundo personaje? Entonces, para ello, recordemos que entonces con los sensores, también puedo poner aquí, se me había olvidado, que dijera, listo, cómo, o que nos pregunte, perdón, cómo se va a llamar este personaje. Entonces, cuando ejecuto aquí, dice, listo, ¿cómo se va a llamar este personaje? Entonces, ahí vamos. Entonces, pregunta cómo se llama este personaje, dice, hola, durante, pongámosle un segundo, mucho gusto en conocerte. Y aquí que se puede ver, se puede presentar este personaje. Entonces, mucho gusto en conocerte. Mi nombre es. Y mandamos entonces que diga el nombre que yo ingresé de cómo se va a llamar este personaje. Entonces, está también en sensores respuesta. Entonces dice, hola, mucho gusto en conocerte, mi nombre es y se presenta. Y luego dice, ¿en qué puedo ayudarte? Hace la pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces, una vez hace la pregunta, envía entonces desde acá, nuevamente envía un mensaje. En evento, enviar mensaje. Pero ojo aquí, este mensaje no puede ser el mismo mensaje que yo recibí, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago clic aquí sobre el mensaje y doy donde dice nuevo mensaje.
Aquí tengo que tener presente de que debe estar aquí para todos los objetos. Entonces, a este mensaje le pongo el nombre que yo quiera. Por ejemplo, respuesta 1. Y doy aceptar. Y ya estoy diciendo que voy a enviar respuesta 1. Pero ahora, este mensaje que se envió acá, ¿dónde lo va a recibir? En mi otro personaje. Personaje panda. Entonces acá le digo, listo, en eventos, recibir mensaje. Y voy a buscar entonces aquí el mensaje que estoy enviando, llamado respuesta 1. ¿Qué va a hacer este personaje ahora? Va a decir, por ejemplo, solo me preguntaba durante 2 segundos. ¿Qué más se preguntaba? Si podías tocar una canción. Listo. Solo me preguntaba si podías tocar una canción. Entonces, nuevamente, si yo quiero, envío un mensaje. Pero igual, tengo que crear un nuevo mensaje. Por ejemplo, respuesta 2. Y se lo estoy enviando este nuevo mensaje a quién? A mi otro personaje. Y acá también tengo que decirle, listo, recibes ese nuevo mensaje. ¿Cómo se llama? Respuesta 2. ¿Y qué va a hacer el personaje entonces? Listo, va a decirle, sí, con gusto, pero vamos al parque. Sí, pero vamos al parque. Un ejemplo. Listo, entonces, después que diga, sí, con gusto, pero vamos al parque, yo ahora tengo que decirle que envíe un mensaje para que el personaje panda sepa que deben ir al parque. Entonces, nuevamente me voy a mensaje, le digo, voy a enviar un nuevo mensaje, llamémoslo ir al parque, ir al parque. Entonces, cuando vaya al parque, aquí es importante, como ambos personajes tienen que moverse, yo desde aquí envío ese mensaje ir al parque, pero también puedo decirle que reciba el mismo mensaje de ir al parque. Y cuando reciba ese mensaje, ¿qué va a hacer entonces? Va a mover para salir del escenario, ¿cierto? Se va a mover para salir de este escenario y cuando se mueva, veamos lo que hace esta sesión, sale del escenario, debe ocultarse. Entonces me voy acá a ocultar. Entonces sale del escenario y desaparece el personaje, ¿cierto? Entonces cuando desaparece el personaje, ya salió, va a salir, perdón, a mi siguiente escenario. Pero también entonces tengo que indicarle lo mismo a el panda. Entonces al panda le digo, al panda principal le digo, listo, cuando recibas ir al parque, vas a moverte, busquemos aquí en control el bloque de repetir, se va a mover, pero ahora como yo quiero que camine, porque recuerden que él sí tiene disfraces para caminar, mientras que mi otro personaje no tiene, como pueden ver, si quieren pueden agregar, no hay ningún inconveniente. Pero entonces, yo le voy a decir que utilice los disfraces, entonces, siguiente disfraz para que haga esto. ¿Ven? Ahí avanza. ¿Cuántos pasos? Pongámosle, en este caso le voy a poner 30. Ustedes pueden experimentar los pasos que consideren necesarios. Y luego de ello se va a ocultar. Listo. Entonces, cuando se oculta, también, ahora sí debo decirle que va a enviar un mensaje para cambiar de escenario. Entonces, cambio de escenario y le digo, listo, un nuevo mensaje que sea cambiar escena. Acepto. Igual, lo mismo que les comentaba, chicos. Cuando yo cambio de escena, resulta que yo ahora quiero, busquemos un escenario, fondo, disfraz. Voy a que agrego mi nuevo escenario, pongamos este. Ya tengo 2 escenarios. Entonces, regreso al panda y le digo, listo, vas a enviar cambiar de escenario y también vas entonces a recibir ese cambiar escenario. Cuando recibas este mensaje de cambiar escenario, yo quiero que el panda, primero que todo, lo ubiques en una posición inicial. Entonces, ¿cuál sería mi posición inicial? Esta posición. Para ello le doy las coordenadas. Y si se dan cuenta, recuerden que el panda estaba por acá, fue que lo ejecuté sin culpa. Entonces, le digo las coordenadas. Si yo quiero poner las mismas, no hay ningún problema. Le digo, listo, ves en X a menos 248 y a Y a menos 42. Un ejemplo. Ustedes pueden jugar con estas coordenadas.
Y después de ir a esas coordenadas, ya el panda está en esas coordenadas. ¿Qué debe hacer entonces también? Debe de mostrarse. Recuerden que la última instrucción acá fue que se escondiera. Entonces, debo decirle aquí en apariencia que se muestre. Listo, entonces él aquí se muestra y aparece en esas coordenadas. Pero ¿qué debe hacer también? Debo irme aquí a apariencia y decirle también que cambie al fondo que yo quiero pasar. Por ejemplo, busquemos acá cuál es el otro fondo. City. Ahí está, cambia el otro fondo. Ahora, ¿por qué les digo que podemos jugar con las coordenadas? Si se dan cuenta, cuando cambia de escenario, vean donde aparece mi osito. La idea sería que apareciera como en esta posición. Entonces, si miramos esa posición aquí que le hicimos manualmente, veamos qué valores tiene y ahora tiene menos 114. Entonces ponemos aquí y menos 114. Y ya sabemos qué es esa posición. ¿Listo? Entonces, luego que aparezca que cambió de escenario, fue a esas coordenadas, ahí sí le voy a decir al personaje que empiece a avanzar. Igual, entonces, el bloque repetir, duplico esto, le digo que se mueva, pero entonces le voy a decir que avance 40 veces. Y va a ser lo siguiente. Hago clic aquí, vemos que él avanza. Si se dan cuenta, se vino muy hacia acá, a la derecha. Entonces esto lo reduzco un poquito, pongámosle 20 veces. Y listo, ahí puede ser, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, pero también mi otro personaje debe recibir también, entonces, el mensaje que envié. ¿Cuál era el mensaje? Recordemos que era cambiar escenario. Entonces, el otro personaje igualmente tiene que buscar la posición inicial, ¿cierto? Se debe mostrar para que mi otro personaje entonces aparezca. Pero ojo, yo aquí lo ubico, si quiero me lo puedo llevar manualmente. Y ya sé que cuando me lo llevo manualmente, mi bloquecito acá va a ir cambiando. Miremos acá las coordenadas, si yo lo muevo, vemos que esas coordenadas van a cambiar. Entonces, si quieren primero lo ubico manualmente. Y luego sí entonces, arrastro el bloque con las coordenadas en el que yo quiero que inicie ese personaje. Y se va a mostrar. Entonces, listo, aparece ahí. Luego que aparece ahí, ¿qué va a hacer entonces también? Va a ingresar al escenario con el bloque repetir. Para que no queden juntos, vamos a ponerle este que avance 30 veces. ¿Y qué va a hacer? Va simplemente a moverse. Les repito, porque acá no utilizo el bloque de siguiente disfraz, porque este personaje no tiene disfraces. Si tuviese disfraces, sí pondría el bloque de siguiente disfraz. Ahora, si yo hago clic aquí, clic derecho y doy copiar, puedo pegar otro disfraz y puedo modificar este disfraz para que haya un cambio en mi personaje. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede si lo dejo así y le ponemos el bloque cambiar disfraz. Vemos que mi personaje de algún modo va a ir intercambiando esos disfraces. ¿Listo? Pero entonces, ya ahí ustedes sean creativos, si quieren agregar disfraces, no hay ningún inconveniente. Yo en mi caso no lo voy a dejar. Listo, entonces, cuando el personaje ya inició, ya entró a mi escenario. Vamos a ponerle que avance otro poquito para que no quede encima de mi otro personaje. Ahí puede ser. Entonces, ¿qué va a hacer entonces? Va a empezar a cantar. Entonces, ya aquí sí ya, ustedes lo conocen muy bien. Solamente es que diga. En este caso yo como son símbolos musicales, los busqué por acá y simplemente los copié. Y le dije que esos símbolos son los que va a ir cantando. Entonces busquemos aquí. Listo, pongamos solamente estos tres símbolos. Tres símbolos, listo. Y haría esto dentro del personaje y comienza a pasar los diferentes símbolos. Ahora, como va muy lento, yo aquí puedo reducir el tiempo a 1 segundo cada uno. Y si quiero que sea más repetitivo, puedo buscar en control y decirle que lo repita varias veces. Entonces veamos, entra y empieza a pasar los diferentes símbolos musicales. Ahora bien, eso sería todo en cuanto al ejemplo que les mostré, que se les voy a compartir para que ustedes tengan acceso a este código. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos quedó. Ampliemos la pantalla. Iniciamos todo el proceso. Lo primero que me dice es, listo, ¿cómo se llama este personaje? Vamos a ponerle Gabriel. Inicia el proceso, inicia caminando mi personaje. Cuando ese personaje llega al otro personaje, dice, hola, me llamo
Gabriel, que fue lo que ingresé, ¿cierto? Ahora me pregunta, listo, ¿cómo se va a llamar el segundo personaje? Vamos a llamarlo Juan. Y ahí inicia todo el proceso. Entonces veamos. Empiezan a presentar, empiezan a dialogar. Luego lo invita al parque. Y aparecen acá en el siguiente escenario. ¿Listo? Muy sencillo, chicos, y se dan cuenta, solamente es ir paso por paso de lo que yo quiero lograr y enviar y recibir mensajes. Si envío un mensaje desde un personaje, tengo que recibirlo en el otro personaje o bien sea en el mismo personaje. Pero al enviar un mensaje, debo recibir un mensaje. Importante, no pongan el mismo mensaje que reciben que sea el mismo que envían porque les queda en un ciclo infinito. Es decir, el programa no les va a funcionar, sino que se va a quedar congelado en un ciclo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo aquí pusiera que el mensaje que recibo es el mismo que envío, vemos que si lo ejecuto, empieza en un ciclo que no va a terminar. ¿Por qué razón? Porque entonces envío un mensaje, recibo un mensaje, envío mensaje, recibo mensaje, envío mensaje, recibo mensaje. Y ahí se va a quedar congelado en ese ciclo. ¿Listo? Que lo tengan en cuenta. Entonces, eso sería todo en cuanto al ejemplo. Ahora bien, ¿cómo vamos a compartir entonces este archivo? Para ello es importante, aquí tenemos que guardar este archivo para que nos quede guardado tanto los códigos como el escenario. Para ello entonces vamos a hacer clic aquí donde dice guardar. Pero antes aquí podemos ponerle el nombre a mi programa o en este caso a mi historia. Por ejemplo, yo lo voy a llamar ejemplo. Ejemplo, ir al parque. Ejemplo, ir al parque. Listo. Ahora sí lo doy guardar. Y aquí me va a pedir entonces que ingrese con una cuenta de correo electrónico. Voy a ingresar con mi cuenta. Listo, esperemos aquí que ingrese. Entonces, cuando ingreso con mi cuenta, vemos que ya me aparece mi cuenta logueada. Y aquí sí entonces le voy a decir, listo, voy a guardar este proyecto. Esperemos que lo guarde. Proyecto guardado. Y aquí en archivo yo puedo descargar este proyecto. Entonces aquí dice guardar en tu ordenador. Yo voy, lo guardo. Por ejemplo en la carpeta de descarga. Guardo mi archivo. Y listo, mi archivo está descargado. Este es el archivo que deben compartirme por plataforma para yo poder observar su proyecto o su historia. Y también este es el archivo que yo les voy a compartir a ustedes para que tengan acceso a este código. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes descarguen su proyecto, ¿cómo llamo yo mi proyecto? Acá a Envelope simplemente voy igual archivo. Y aquí donde dice importar desde tu ordenador, busco el archivo y aquí está, lo pueden abrir. ¿Listo? Así van a abrir este archivo que les voy a compartir. Entonces, eso sería todo, muchachos, lo que tendrían que hacer para desarrollar esta actividad. Algo muy sencillo. Recuerden entonces que ustedes tienen que desarrollar un algoritmo el cual nos permita mirar la forma de cómo clasificamos las plantas ornamentales. ¿Listo? Para ello pueden utilizar, como les digo, una historia como ustedes quieran, los escenarios que deseen, los personajes que deseen. No hay ningún inconveniente. No siendo más, muchachos, si tienen alguna pregunta, no duden en buscarme en clase o en el colegio y yo les estoy aclarando dudas, ¿vale? Listo, entonces finalizamos aquí. Muchas gracias.